Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de Conversando con el General. El día de hoy tenemos dos temas que son muy importantes por la coyuntura nacional. Dejamos al invitado para el día de hoy, para una próxima ocasión, en virtud de que la coyuntura nos obliga a tener un programa muy específico con relación a algunos temas de propiedad privada que no se están cumpliendo en nuestra amada Guatemala. Para entrar en materia, el día de ayer amanecimos, no amanecimos, al filo del mediodía, comenzaba a correr una noticia sumamente preocupante. Teníamos 5 policías nacionales heridos y de los cuales nos pudimos enterar que uno más falleció por la tarde. ¿Qué queremos decir con esto que pasó? ¿Y por qué hasta cierto punto nos llevó a suspender el programa del día de hoy? La verdad, guatemaltecos, yo en lo personal estoy sumamente identificado con el tema de la propiedad privada por muchas cosas, pero principalmente porque creo que es un pilar de la República. Mi formación militar me lleva a tener muy claro cuál es este concepto de la República y cómo es que se debe defender. Por eso es que ustedes me escuchan mucho hablar de la propiedad privada, el respeto a las instituciones, el respeto a los 3 poderes del Estado, etc. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco del desalojo, ¿sí?, que dejó un oficial fallecido y varios heridos en la aldea Machocrip. Ustedes dirán, esa aldea Machocrip no suena muy de aquí de Guatemala. Y cuando ya profundizamos un poco más, que la misma se da en el área de Izabal, específicamente ahí en el área de Puerto Barrios, nos damos cuenta que tienen, pues estas aldeas tienen algunos nombres como el que acabamos de mencionar. Pero realmente, ¿qué es lo que pasa? Recordemos que el proceso judicial, porque en Guatemala todos los desalojos que se hacen cuando hay usurpación o usurpación agravada son emitidos por medio de juez competente. O sea, se presenta el juez al área, al lugar, y certifica y ratifica la acción que se debe realizar. Pero esto no es solo así. Inicia con una denuncia que puede ser por usurpación o usurpación agravada. Y así muy rápido, amigo televidente, usted que posiblemente tiene la duda de que es una usurpación y una usurpación agravada, se lo voy a poner muy simple. La usurpación agravada es cuando ya lleva algunos otros delitos conexos, como que llevan armas, como que son violentos y como que hacen algunas otras cosas de forma continua. Entonces aquí teníamos una usurpación agravada porque, como demuestran los hechos, cuando llega la autoridad hacen algunos disparos, pero no fueron disparos al aire, señores. Tenemos 4 policías heridos y un policía que fallece en el momento. Obviamente eso es condenado por todo el mundo y nos obliga a escuchar o a revisar qué es lo que está pasando. Todo empieza con un fiscal o una fiscal general, que es la fiscal Claudia Paz y Paz, que hace un protocolo, ¿sí? Para los que tienen dudas, vamos a ir con qué es un protocolo. Un protocolo es una serie de instrucciones que vamos a dar para que las diferentes autoridades, en este caso, o las personas que van a ejecutar la acción, sepan qué es lo que pueden hacer y qué no pueden hacer, más o menos a grandes rasgos. Y entonces, en esa época, la fiscal Claudia Paz y Paz agarra y modifica la forma o norma la forma de atender este tipo de eventos. Y hace un protocolo, el cual, de alguna manera, amarra, complica, dificulta, por no decir, hace casi imposible hacer los desalojos. Y este protocolo se ha modificado ya por lo menos un par de veces, pero hay una parte esencial que no han cambiado y es algo que no comprendo
por qué no ha cambiado esa parte. Y dice que la autoridad debe llegar desarmada al punto. ¿Qué significa esto? Que los policías nacionales civiles, quienes son la autoridad, quien es la fuerza que el Estado designa para la seguridad pública, que tienen fe, una serie de cosas, llegan sin su arma de equipo. Llegan así, solo con uniforme. Y entonces muchas veces las poblaciones pues amedrentan a los agentes haciendo disparos al aire, y esto ha traído algunas connotaciones que se han hecho públicas muchas veces, como por ejemplo que los policías salen, se dan la vuelta, salen como huyendo, y los han criticado muchísimo. Yo puedo observar o puedo deducir que en esta oportunidad los policías estaban dispuestos a cumplir con su trabajo, dispuestos a ejecutar la orden. Y entonces, ¿qué pasó? Seguramente los estaban esperando, fueron víctimas de una emboscada, y ahí tenemos el resultado. Y la policía no responde. La policía no llega y hace uso legítimo de la fuerza que el Estado le faculta para usar. ¿Por qué? Porque no lleva armas. Y entonces hay una serie de fallas y una serie de errores. Eso en esencia es lo que provoca que nuestros policías lleguen a estos lugares, pues como que ellos fueran las víctimas, como que son carne de cañón, y obviamente trae una serie de problemas a la institucionalidad, porque ya no se pueden cumplir las órdenes del juez. Y aquí hay algo más. Hemos recalcado muchas veces que hay una serie de recursos que usted, ciudadano guatemalteco, paga con sus impuestos. Por ejemplo, usted paga el combustible para que esos policías lleguen, los alimentos para que esos policías tengan ahí. Todo esto hace un gran movimiento, incluso el quedarse sin protección en algunas partes, porque los policías son movidos de otro departamento. Donde habían 4, ahora se quedan 2. Se descuida la seguridad de la población. A no hacer nada o a simple y sencillamente pasar vergüenzas. Pero quiero hacer un momento, quiero hacer una pausa en el sentido de que lo vamos a dejar ahí con el tema de que los policías llegan desarmados, porque tenemos que ir más atrás a ese protocolo. Ese protocolo, en algún momento, las personas que asesoran o las personas que estaban en la fiscalía comenzaron a querer buscar un símil. Esto es algo propio que yo creo, porque aquí en Guatemala todo es copy-paste, ¿va? Miren, ¿y qué hacen allá en Estados Unidos para tal cosa? Ah, tal cosa, tráiganselo. Y hay algunos que ni siquiera lo traducen bien, hasta palabras raras aparecen. O como dijo una persona hace poco, que estaban trasladando la información de un comité de vecinos y le decía que hay que tener mucho cuidado con los hidrantes. Surprise, en mi colonia no hay hidrantes. Entonces esa es una práctica muy común de copiar y pegar. Pues no cabe duda que comenzaron a buscar la forma de tener un modelo para poder generar un protocolo. Lamentablemente se van y buscan un modelo de Naciones Unidas para desalojos forzosos. Voy a tratar de explicar qué es un desalojo forzoso. Un desalojo forzoso se da por varias razones, pero en esencia son 3. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando Israel está en su conflicto con los palestinos y les manda a decir, manda comunicados, manda a través de la radio o manda volantes a través de aviones que dejan caer en las áreas y les dicen, señores, ustedes pueden estar en esta área hasta mañana a las 10 de la mañana porque a las 11 vamos a bombardear acá. Y ustedes comienzan a ver una serie de carretas, carros, etcétera,
donde las personas comienzan a sacar sus cosas para irse de esa área. Naciones Unidas norma que para cuando se den esos casos, el Estado es el responsable de proporcionar una serie de cosas, como por ejemplo transporte, un lugar digno a donde ir, alimentos, etc. Otro ejemplo, ya un poco más para acá y que se nos haga más fácil, es en caso de los desastres naturales. Ustedes recordarán que en el año 2019 se dio el tema del volcán, donde hubo una erupción con elementos piroclásticos que causó un desastre en las aldeas y en las faldas del volcán. Esto obligó a evacuar áreas completamente que eran susceptibles de este tipo de problemas. Y entonces el Estado de Guatemala tuvo que abrir albergues en un principio muy rápidos, que recuerdo yo, y me van a disculpar, pero de primera mano les puedo dar la información porque yo atendí esa emergencia cuando estaba dándose en primera plana, o sea, adelantito, en el primer lugar, en la primera silla. Por eso les puedo contar con tanto detalle. Entonces, cuando se hace esa primera evacuación, se colocan en escuelas y albergues inmediatos. Ahí se juntan las personas, se les comienza a llevar comida caliente, responsabilidad del Estado, ya sea a través de la alcaldía, de la Conred o de alguna otra institución como el Ministerio de Desarrollo. ¿Y qué pasa en ese momento? Simple y sencillamente, a las personas se le dan hasta un kit de primeros usos, donde va pasta de dientes, jabón, etc. Y se comienza a planificar la forma de poder subsanar el problema de la vivienda. En aquellos momentos recordarán que empieza a dársele vida a los famosos ATUS, que son albergues unifamiliares de carácter temporal, que era que en un cuarto, prácticamente en un área de aproximadamente 3x4, se colocaba un núcleo familiar y se compartía 2 ambientes, uno para cada familia. Y se colocan en el área de Escuintla, se colocan también una serie de elementos como comedores, baños, etc. En ese momento, ese protocolo que aplica ese desalojo forzoso norma incluso que debe de haber escuela. A ese nivel llega. O sea, tiene que haber todas las condiciones necesarias para esas personas. Cierro el paréntesis. Entonces, basados en ese desalojo forzoso, la exfiscal Claudia Paz y Paz comienza y genera un protocolo como que fuera un desalojo forzoso. Comenzamos pensando que ese desalojo, para comenzar, es con orden de juez. No aplica nada de lo anterior. Pero aquí ella instaura que ese protocolo conlleva mesas de trabajo, Procuraduría General de la Nación, todo lo que es derechos humanos y una serie de instituciones del Estado para coordinar junto con la Policía Nacional Civil el desalojo. ¿Qué tiene que ver estas instituciones? ¿Ah? Y el problema es que no solo no tienen nada que ver, sino que en algunos casos tienen mucho que ver y no hacen nada. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo de alguna manera tengo hijos o tengo niños pequeños y los pongo enfrente de donde está la policía? Los estoy exponiendo. Entonces, la Procuraduría General de la Nación debería de intervenir para ver la seguridad de esos niños.
Igual los adultos mayores y una serie de cosas que deberían de existir y que no se hacen. Entonces, retrotrayéndonos, sale el juez, da la orden a requerimiento del Ministerio Público. O sea, tampoco es que el juez hoy determinó que sí hay que hacerlo. Hay todo un proceso que se lleva y cuando ya todas las autoridades procedieron, incluyendo hacer un estudio de seguridad, que yo creo que es la mayor falencia que tenemos hoy en día, esa falencia es la que nos ha llevado, ¿verdad?, a que nosotros, ¿sí?, no tengamos esta ejecución de estas órdenes judiciales de una buena forma, ¿verdad? Entonces, antes de irnos a la pausa, quiero resumirles lo que hemos llevado en este primer segmento. Es que tuvimos en la aldea Macho Crip, donde tenemos más de 100 familias, ¿verdad?, del área quechí y mestizas, que permanecen en esta área, ¿verdad?, desde hace varios tiempo, ya hace varios años, ¿verdad? Y donde ya se hizo un primer intento de desalojo en el año 2025. Esto nos ha llevado definitivamente a que las personas ya estaban prevenidas. Entonces vienen las personas y emboscan a la policía. Y eso es lo que yo estoy recalcando en este primer segmento. Es cómo es posible que la policía no haya hecho su estudio correspondiente al área y tenga conocimiento que las personas que están ahí están armadas, tienen fusiles o tienen armas largas que han provocado la muerte de un héroe, el oficial Carlos Colindres, que es oficial tercero de la Policía Nacional Civil. Entonces, no se vale que mandemos a nuestros policías como carne de cañón sin la seguridad respectiva. Si perfectamente atrás de ellos, a 20 metros de donde ellos están, puede haber un comando debidamente armado para que en el momento que empiecen a dispararles a los primeros policías, ellos llegan, los sustituyen y van a restaurar el orden por las buenas o por las malas, porque ese es su trabajo. Entonces, antes de irme a la pausa, quiero invitarlos a que continúen, porque en el segundo segmento vamos a hablar un poquito del tema de estas usurpaciones y los espero en un momento.